Nuestra vida con Rafael hace mucho que perdió esa ligereza que solía tener al principio. Es como si alguien hubiera cortado de forma imperceptible el hilo invisible que nos unía. Antes, su presencia llenaba nuestro hogar de calidez, pero ahora solo queda un frío silencio. Cada vez está más inmerso en su trabajo, y siento que poco a poco me voy disolviendo en este vacío que se ha formado entre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que reímos juntos? Probablemente fue cuando no existían esas interminables llamadas de trabajo ni las noches llenas solo con la pantalla de su teléfono. Hoy estoy sola otra vez. Rafael, como siempre, se retrasará en una reunión. Ya no hago preguntas. Las respuestas siempre son las mismas. Acepté la invitación de Ricardo para vernos en el malecón. Siempre logra distraerme de mis pensamientos sombríos. Acordamos encontrarnos en una cafetería elegante, justo al lado del mar. Al principio dudé. Pensé que se vería raro, pero ¿qué tiene de malo tomar una taza de café con un amigo? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con suaves tonos rosados y anaranjados. Caminaba por el malecón, inhalando el aire salado del mar, y ya sentía como todas mis preocupaciones empezaban a desvanecerse. Al entrar en la cafetería, me envolvió un agradable aroma a pasteles y café. Ricardo ya estaba sentado en una mesa. Su ligera sonrisa parecía invitarme a relajarme al instante. «Pareces cansada», dijo entrecerrando los ojos levemente, como si me estudiara. «¿Todo bien?» «Sí, solo el trabajo y...» Me detuve, sin saber si debía contarle sobre mis problemas con Rafael. Era un amigo, pero no tan cercano como para que pudiera abrirme completamente. Aunque, en los últimos meses me he dado cuenta de que con él es más fácil hablar. Escucha sin interrumpir, sin juzgar. Simplemente está presente. Nos reímos, hablamos de las películas que ambos habíamos visto recientemente, compartimos noticias. Pero dentro de mí aún persistía esa sensación de vacío, como si formara parte de algo que hace tiempo perdió su sentido. Miré a Ricardo. Su mirada era atenta, pero no insistente. Parecía entenderlo todo sin que dijera una palabra. A veces siento que la vida... Me detuve buscando las palabras, que simplemente pasa de largo. ¿Sabes? Cuando estás quieta y todo a tu alrededor se mueve, pero tú estás en pausa. Sé a lo que te refieres, respondió suavemente. Pero no es para siempre. Puedes pulsar play cuando lo desees. Sus palabras llegaron directamente a mi mente, como si me hubiera dado permiso para reconocer lo que durante mucho tiempo temí admitir. Me aferré a ese momento, aunque aún no entendía completamente qué significaba para mí. Cuando nos despedimos, sentí una extraña ligereza. El viento del mar acariciaba suavemente mi cabello, y mientras caminaba hacia el coche, sonreí inesperadamente. Tal vez Ricardo tiene razón. Quizás aún es posible cambiarlo todo. No puedo decir con certeza qué me llevó a aceptar la invitación de Ricardo para cenar en el hotel. Quizás fue el deseo de distraerme, de escapar de la rutina. O tal vez fue la forma en que me miraba aquella noche en el café, cuando estábamos solos frente al mar. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Puedes pulsar play. Me esforzaba por convencerme de que era solo una reunión entre amigos, una simple cena. Pero en el fondo de mi alma sabía que hacía tiempo que todo había dejado de ser solo amistad. El hotel era lujoso, con enormes ventanas de cristal a través de las cuales el sol poniente llenaba todo el lugar con una cálida luz dorada. Elegimos una mesa con vista a la piscina. El agua se mecía perezosamente bajo el techo, que reflejaba los últimos rayos del día. Sentía como esta atmósfera me relajaba, como si estuviera en otro mundo, lejos de todas las preocupaciones y problemas. Hablábamos sobre la vida, sobre lo que se ha perdido, lo que nunca volverá, sobre sueños que nunca se cumplieron. Pero con cada palabra sentía cómo crecía la tensión entre nosotros. El tono de su voz se hizo más bajo, más íntimo, y con cada minuto la conversación se volvía más personal. Me permití mirarlo de una manera diferente a como lo hacía antes, y eso me asustaba. Por un momento pensé, ¿y si todo hubiera sido distinto? ¿Si hubiera elegido otra vida? Ya no pareces ser la persona que solías ser, dijo él, mirándome con atención.
como si tratara de descifrar todos mis pensamientos. Es como si hubieras perdido tu esencia. Sus palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Tenía razón. Había perdido a esa Laura que solía reír y disfrutar cada día. Rafael hacía mucho que no veía a la verdadera yo, solo a una mujer sumergida en la rutina. Bajé la mirada, ocultando la sonrisa que de repente apareció en mis labios. Mis pensamientos se arremolinaban, y lo único que pude hacer fue esconderme detrás de esa sonrisa. Pero cuando volví a levantar la vista, él ya estaba cerca. Demasiado cerca. Tú, quise decir algo, pero no me dio tiempo. Sus labios rozaron los míos, y el mundo a nuestro alrededor dejó de existir. Ese beso fue como una explosión, inesperada, pero tan natural. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, y no pude resistirme. El agua se mecía suavemente, reflejando la luz del atardecer, y yo me disolvía en ese momento, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Había dado un paso que ya no podría deshacer. Después de aquel beso en el hotel, no podía encontrar mi lugar. Mis pensamientos giraban en torno a ese momento, como un huracán dispuesto a arrasar con todo a su paso. ¿Qué fue eso? ¿Un arrebato temporal? ¿O algo que llevaba tiempo ardiendo dentro de mí, pero que temía admitir? Intentaba convencerme de que no volvería a suceder, que podría detenerme, pero cada intento por olvidar su toque, cada noche que pasaba sola, solo intensificaba mi deseo de volver a estar cerca de Ricardo. Cuando me invitó al club, dudé. Dentro de mí había una lucha. La razón me decía no, pero mi corazón gritaba desesperadamente sí. Me sentía acorralada, donde todo era claro. Mi atracción hacia él se estaba convirtiendo en algo más que una debilidad momentánea. Me había atrapado por completo. Quería volver a sentir esa ligereza que él traía consigo. Y acepté. El club nocturno nos recibió con luces de neón y música estridente. El aire estaba impregnado de humo, adrenalina y risas. Allí podía ser quien quisiera. En ese lugar, nadie me conocía. Nadie conocía a Rafael. Solo era Laura, la que alguna vez amaba bailar, reír y sentir la vida en cada fibra de su ser. Ricardo y yo bailábamos en medio de la multitud, y por un instante me perdí en el ritmo de la música, entregándome a esa sensación de libertad. En sus ojos veía el mismo fuego que ardía en mí. Todo era tan sencillo, sin remordimientos, sin responsabilidades, solo aquí y ahora. Pero la verdadera culminación de la noche llegó cuando salimos a la terraza. El aire fresco enfrió el calor dentro de mí, pero no pudo apagar la llama que ardía entre nosotros. Allí, bajo el cielo abierto, lejos del ruido del club, todo se hizo aún más real. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero solo podía ver sus ojos. No debemos, susurré, pero mi voz sonaba insegura. Era más una súplica de salvación, a la que no quería que él obedeciera. Pero lo deseas. Su voz era baja, casi hipnótica. Estaba tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. Sabía que tenía razón. Podría haber huido, poner fin a todo esto, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. Y nuevamente se acercó, esta vez lentamente, dándome tiempo para aceptarlo o rechazarlo. Pero no lo rechacé. Cuando nuestros labios se encontraron, todo dentro de mí gritaba que ya no podría detenerme. Era más fuerte que yo. Todo este tiempo me había convencido de que podría controlar mis sentimientos, pero ahora entendía que hacía mucho que había perdido esa lucha. Estábamos los dos, entre cientos de personas, pero parecía que el mundo entero nos pertenecía solo a nosotros. Cada día, nuestros encuentros con Ricardo se volvían más frecuentes, pero al mismo tiempo, la tensión crecía. Comenzamos a jugar un juego que hacía tiempo había dejado de ser seguro. La pasión entre nosotros era como un fuego que consumía todo a su paso, pero ahora ese fuego empezaba a arder demasiado, llenando cada rincón de mi vida. Lo sentía en cada paso, en cada mirada que le dirigía a Ricardo. Nuestras citas se habían vuelto peligrosas, y no solo por el miedo a ser descubiertos, sino por la fuerza que nos arrastraba a ambos. Él me invitó a un festival de música al aire libre. Ese lugar parecía perfecto.
Una multitud de gente, música a todo volumen, los sonidos de guitarras y tambores llenando el espacio. Estábamos lejos de todos, donde nadie nos conocía, donde podíamos ser quienes quisiéramos. Aquí podía permitirme olvidar quién era y lo que me arriesgaba. El festival era vibrante, ruidoso, y en el aire se respiraba un espíritu de libertad. Caminábamos entre la multitud, reíamos y bailábamos al ritmo de la música. Me sentía ligera, casi despreocupada, como si todas mis inquietudes hubieran quedado muy atrás. Pero en mi interior crecía una inquietud. Sabía que Rafael no podía dejar de sospechar algo. Ya me había preguntado varias veces por qué estaba cada vez más ausente en casa, donde pasaba las noches. Me desentendía, inventaba excusas, pero sabía que este juego no duraría mucho tiempo. Con el sonido rítmico de los tambores y los riffs de guitarra, Ricardo y yo caminábamos por el campo iluminado por las hogueras cuando, de repente, se detuvo. Me tomó de la mano y me miró a los ojos. Su mirada estaba llena de fuego, ese mismo fuego que avivaba mis sentimientos. En ese momento, comprendí que entre nosotros nunca había sido solo una simple atracción o una aventura pasajera. Esto era una pasión real, que no obedecía a la razón. Hemos llegado demasiado lejos, susurré, intentando recuperar al menos un poco de cordura. Pero mis palabras se perdían en el ruido de la música, y yo misma ya no creía en ellas. No quieres detenerte, Laura. Su voz era segura, y en ella sonaba esa confianza que siempre me había atraído. Me conocía mejor de lo que yo misma me conocía. La multitud bailaba, reía, se dejaba llevar por la música, pero para mí todo se había ralentizado. Solo sentía su mano en la mía y esa pasión que me arrastraba hacia él. Estábamos rodeados de cientos de personas, pero el mundo, como antes, se había reducido a nosotros dos. Si Rafael se entera, mi frase quedó suspendida en el aire. Sabía que tarde o temprano lo descubriría. Esta mentira no podía continuar para siempre. Ricardo se acercó a mí, pero esta vez no hubo movimientos bruscos. Ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo. Sentía como nuestro juego se volvía cada vez más peligroso. La pasión se fusionaba con la música, con la naturaleza a nuestro alrededor, pero dentro de mí crecía la sensación de que esta euforia pronto terminaría. Recuerdo aquella noche demasiado bien. Todo parecía perfecto, como si fuera un episodio de una película donde los protagonistas se encuentran en medio del lujo y la tranquilidad, bañados por las luces de la gran ciudad. Ricardo y yo habíamos sido invitados por Rafael a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos en la azotea. La vista panorámica de la ciudad nocturna era hipnotizante, como si amortiguara todo el ruido y la agitación que nos rodeaban abajo. Pero a pesar de toda la armonía exterior, sentía que la tensión se volvía insoportable. Esa noche era una prueba. Rafael sonreía poco. Su rostro permanecía sereno, pero no necesitaba mirar en sus ojos para entender que sospechaba algo. En el aire había un silencio pesado, como antes de una tormenta. No podía encontrar mi lugar, sintiendo cómo mis pensamientos se dispersaban en diferentes direcciones. Me sorprendía cada vez que cada gesto, cada palabra, parecían demasiado importantes. Intentaba concentrarme en la conversación, pero todo se sentía vacío. Bonita vista, ¿verdad? Dijo Ricardo rompiendo el silencio. Su voz sonaba tranquila, pero también había una cierta tensión en ella. Él, al igual que yo, sabía que esa noche no sería simplemente una cena. Sí, respondió Rafael, pero su tono era frío. Lentamente giró su cabeza hacia nosotros y me miró fijamente. Sentí que todo se detenía dentro de mí. La luz de las luces de la ciudad se reflejaba en sus ojos, pero esa luz era helada. Su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual, y en ese momento comprendí. Él sabe. Todos mis miedos, que había escondido tan cuidadosamente, ahora cobraban vida. El tiempo parecía haberse ralentizado, y no podía apartar la vista de su rostro. Rafael tomó una copa, dio un pequeño sorbo de vino, y al colocarla en la mesa, dijo tan bajo que apenas lo escuché. Sé todo. Esas tres palabras, tan simples, sonaron como una sentencia.
El mundo a mi alrededor se redujo a un solo momento. Estaba sentada frente a mi esposo, que me miraba con un peso que deseaba ocultar, esconderme. Una ola de pánico se encendió dentro de mí. Sentía que todo lo que Ricardo y yo habíamos ocultado salía a la superficie. Ya no podía ser controlado. Era inevitable, pero aún así esperaba que este día nunca llegara. Ricardo se sentaba en silencio. Su rostro parecía tranquilo, pero sabía que dentro de él también había una tormenta, igual que en mí. Ambos estábamos acorralados, y no había salida. Sentía como nuestro mundo se desmoronaba, como nuestro pequeño secreto se deshacía en pedazos, dejando solo silencio detrás. ¿Lo sabes desde hace tiempo? Pregunté en voz baja, sin reconocer mi propia voz. Rafael se reclinó en la silla. Su mirada ya no estaba enfocada en mí. Miraba hacia el horizonte, más allá de este momento, como si ya lo supiera todo, como si lo hubiera aceptado. Su siguiente frase rompió las últimas conexiones que nos ataban. Suficiente tiempo como para darme cuenta de que te he perdido. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que podía imaginar.